Saludos a todos. Estos son los comentarios del Zohar para la Parashá Baet Hanan. Una de las cosas que sucede en esta porción es que aparecen de nuevo los 10 mandamientos. Tienen unas modificaciones que parecen ligeramente imperceptibles, pero que son sustanciales. El hecho de que aparezcan aquí diferencia los 10 mandamientos que recibieron en el monte Sinaí a los 10 mandamientos que están recibiendo a las puertas de la tierra de Israel. Asimismo, en esta porción aparece una plegaria muy conocida por las personas que hacen tefilá en hebreo, que es el Keriat Shema. Baet Hanan, digamos que a nivel de traducción, no tiene una traducción exacta. Lo más cercano o lo más aproximado para poder entender la palabra Baet Hanan es algo así como y suplicó. Esta porción ocurre 37 días antes de que el pueblo de Israel presencie lo siguiente. 37 días antes de la entrada a la tierra prometida, pero también 37 días antes de la partida de Moshe. No podemos hablar de muerte porque la Torá por ninguna parte, y este es un tema que se tratará más adelante, la Torá por ninguna parte habla de que Moshe murió. Bad Hanan empieza de la siguiente manera, dice así en el Humash, Bad Hanan el Hashem Baed Lemor, que en español quiere decir, e imploré a Hashem en el momento aquel diciendo. Bueno, entonces le empieza a implorar a Hashem. Básicamente lo que le está pidiendo es la entrada a la tierra prometida, que lo deje entrar. Eso dice la escritura literal. Y entonces Hashem le responde, Elai Rab Lachal Tosef Daber Elai Od Hadabar Hase, que en español es mucho para ti, no añadas en hablar delante de mí acerca de este asunto. O sea, es como alguien que pide algo y y Hashem le dice simplemente no. Esto también se irá tratando más adelante. Moshe se dirige al pueblo. Después de este pequeño debate con Hashem, donde Hashem le dice que no y que no siga insistiendo, que no más con este asunto, en ese momento Moshe se dirige al pueblo y les cuenta todo lo que habló con Hashem y les dice que por culpa de ellos, Hashem lo regañó a él. Vamos a empezar a entender esta porción desde la óptica del árbol de la vida. Zeirampin se desarrolla en 3 estados de conciencia. Ya todos sabemos qué es Zeirampin. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Hot y Yesod. Bien. 3 estados de conciencia gobiernan o se desarrollan en Zeirampin. El primero se llama Ibur, el segundo se llama Geniká y el tercero se llama Gatlut. Ibur significa embarazo o estado fetal. Geniká significa un niño amamantando, como un bebé que está en etapa de lactancia. Y Gatlut ya es un niño que sabe caminar, que sabe hablar, que sabe correr, como un niño tipo de 10 años, un niño volantoncito. Similarmente, a Zeirampin, así es como se desarrolla el alma en 3 estados distintos de conciencia. O sea, los seres humanos de alguna manera estamos divididos a nivel de conciencia en esos 3 estados. Algunos están en Ibur, otros en Geniká y otros en Gatlut. Todos sabemos, y voy a usar este ejemplo, el ejemplo de un bebé lactante, de un bebé en el estómago de su madre y un niño ya grandecito. Voy a usar estos 3 ejemplos para dar a entender esto que quiere decir el Zohar. Físicamente, un ser humano se desarrolla por nutrición. Todos sabemos eso. Ahora, son 3 los niveles de nutrición. El primer nivel de nutrición es existencia como un embrión dentro de la madre. En este nivel de conciencia o en este nivel de nutrición, se nutre directamente el bebé de su madre y no tiene ninguna elección de lo que come la madre. O sea, come lo que le dan por medio de su, ¿cómo se llama? Cordón umbilical. Segundo, cuando llega la lactancia. Cuando llega la lactancia todavía recibe alimento y también solo de la madre, pero ahora es por su propia iniciativa. O sea, es el bebé el que tiene que pedir o no pedir el alimento y además tiene que hacer ya un esfuerzo, que es succionar el seno de la madre. Entonces ahí hay una diferencia, no es lo mismo
a que te den el alimento por default, o sea, que la mamá comió y le llegó nutriente al bebé, a que el bebé ya por lo menos puede sentir hambre, no hambre, y además tiene que empezar a esforzarse por obtener el alimento. Ya el niño grande, el ser humano destetado, que es el tercer nivel de nutrición, es cuando ya el niño come por sus propios medios, por sus propios iniciativas. Entonces ya es cuando ya no le gusta el arroz, no le gusta la sopa, si le gusta el helado, si le gusta la hamburguesa, todo, el que es padre de familia me entiende. Similarmente, el alma atraviesa estos estados de desarrollo, igual así como los hemos venido explicando. O sea, eventualmente, ¿a qué nos va a llevar todo este proceso de Torah, de Kabbalah, de Zohar? Lo que debería ser en una persona que está estudiando Kabbalah es ser más parecido al niño ya grande de 10 años que tiene iniciativa propia y ser menos como el niño que está lactando o como el niño que está en una fase embrionaria todavía. O sea, lo que estamos aprendiendo es a generar nuestra propia luz, a no depender de una teta, por así decirlo, para poder obtener alimento. Este fenómeno ocurre tanto en lo metafísico, en lo mental y en lo espiritual. Ya hemos dicho en otros comentarios que Zeirampin es la emoción. El bebé que tomamos acá como ejemplo es la emoción, básicamente. Es decir, emocionalmente estamos pasando de un estado embrional de ser bebés a un estado de madurez. Mucho de lo que son estos comentarios tienden a rondar dentro de ese término y voy a estar como muy cansón con eso de llegar a madurez, madurez emocional, porque muchas personas pueda que ya tengan 30, 40 años, pero su conciencia es la conciencia de un bebé lactante. Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar de aquí en adelante. Voy a poner un ejemplo. Cuando una persona tiene una idea y esta solo aparece en Jojma como potencial. Eso que cuando una persona se le ocurrió el gran negocio y aparece en Jojma. Y en el mundo de Jojma, ese negocio es perfecto. O sea, es la empresa perfecta, la empresa gigantesca, con una super planta de producción, con 20.000 empleados. Ya eres el dueño de una casa quinta a las afueras de la ciudad. Ya tienes un Lamborghini, un Bugatti, un Alfa Romeo y un Maserati, porque el Ferrari todavía está llegando de Italia. O sea, cuando uno tiene una idea en Jojma, todo es perfecto. Luego esa idea se va a empezar a desarrollar en Binah. La reacción emocional en lo que va a terminar esa idea todavía no es evidente. Y por eso es que, digamos, como no es evidente, un ejemplo gráfico, físico, es la pose fetal de un bebé. Cuando el bebé está en una pose fetal, está colocando los pies o tratando de elevar los pies, los pies van a representar Malhut, arriba de lo emocional, o sea, en el pecho. La posición fetal es una posición que solamente la tienen dos tipos de personas: los bebés, los niños hasta cierta edad y ya personas que siendo adultas tienen desbalances emocionales. De hecho, la postura fetal es muy común entre la gente esquizofrénica. O sea, la gente que le dan ataques de esquizofrenia o ataques de depresión, la postura típica es acurrucarse en posición fetal. La esquizofrenia y la depresión son síntomas claros de inmadurez emocional por muchos factores, muchos de ellos ligados al ego, ligados al no aceptar el escenario de vida que les tocó vivir. Entonces, digamos que el ser humano, si todavía tiene la conciencia de un bebé, el bebé hace pataleta cuando no le dan lo que quiere. Hay pataletas que son tan sencillas como reclamarle a alguien: tú por qué no me das amor, tú por qué no me das dinero, tú por qué no me das, por qué no me das, o sea, yo merezco y dame, porque me tienes que dar. Y hay pataletas que son ya más sofisticadas, como la gente que se deprime, la gente que tiene esquizofrenia, la gente que se altera, se sobrecarga emocionalmente. Y ya digamos a nivel de gestualidad, demuestran el estado de pataleta en que están y demuestran su estado de conciencia, que todavía su conciencia es la de un bebé.
Una persona con madurez emocional, por el contrario, tiene una gestualidad muy diferente. Es la de una persona erguida, la cabeza arriba, los pies abajo. De hecho, cuando en el lenguaje corporal, ¿cómo sabe uno que una persona está triste? Muchas veces es una persona que encorva la espalda como hacia adentro, agacha la mirada, no está en una posición erguida. Iremos poco a poco desarrollando este tipo de ideas. Porque ya hablamos al comienzo, la persona tiene una idea y esa idea aparece en su mente como perfecta. Se puede decir que Ima, que es Binah, se está embarazando de la emoción. Una vez que la idea se desarrolla, la persona empieza a tener reacciones emocionales inherentes a la idea. Digamos, si yo tengo una idea y la idea no me genera ninguna emoción, pues ahí no hay nada. Pero si la idea me genera emoción, me va a llevar indefectiblemente a tener acciones, a actuar. Si estas emociones aún no lo llevan a hacer algo para realizar la idea, es como si la idea estuviera en trabajo de parto. Y literalmente es un parto, porque ya cuando uno tiene una idea que parecía perfecta y la trata de pasar a la realidad, se da cuenta de que no era tan perfecta, de que hay muchos obstáculos en el camino, de que una traba, la otra, me hace falta esto, me hace falta lo otro. Y la idea básicamente es eh, como que termina, si se lleva a cabo, a veces la gente tiene frases como eso fue pariendo. ¿Cómo le fue con tal cosa? No, eso tocó parir para que saliera esa idea. Literalmente sí, porque para que una idea se materialice hay que parirla. La idea, digamos, quiere nacer y está tratando de nacer. ¿Qué significa que una idea nazca? Que hay una necesidad de expulsar la idea por medio de acciones. Y subrayo, acciones. Una persona que solamente se queda pensando y soñando, lo único que tiene allá es una gran bodega de sueños en su mente. Una idea es idea cuando entra al mundo de la acción. Continúo con el ejemplo. Cuando el niño ya nació, pero aún es muy joven, el intelecto sigue derivando desde su propia fuente. ¿Cuál es la fuente de un niño? Sus padres. Entonces, cuando la idea está en estado de contracción, ahí se empieza a cuestionar si los padres lo hubieran podido hacer o no. El problema en la mayoría de las personas radica en que los hijos suelen tener más iniciativa que sus padres. Muchas veces los hijos, y eso sí pasa mucho, el hijo es experto en juzgar a sus taitas, en juzgar a sus padres. ¿Y por qué tú no hiciste esto? ¿Y por qué no te esforzaste más? ¿Por qué no nos diste la vida que nos merecemos? ¿Por qué no luchaste por nosotros? Y el hijo se siente que puede hacer más y que los padres, mejor dicho, mucho poquito falta para que los, los desechen. Hazbe Shalom Barminam. Todos estos son síntomas de inmadurez emocional. Es decir, también es otro, por ejemplo, pongo otro ejemplo. Inmadurez emocional es depender de una estructura ya existente. Y pues quiero tocar, yo sé que a veces yo voy de manera aleatoria con los temas, pero al final todo va a converger a un punto. Porque aquí acabo de decir que muchas personas dependen de su fuente, de donde están, de donde tomaron recursos desde que nacieron. Eso está bien hasta cierto punto, pero por ejemplo, cuando un hijo, ya siendo un adulto, ya teniendo más de 30 años, todavía depende de sus padres, todavía depende que sus papás le den lo de comer, la dormida, los servicios. Eso es una señal de dependencia. Y depender de una estructura ya existente es una señal de inmadurez emocional. Y hay muchos casos, y es como una epidemia, o sea, más que el COVID, hay una verdadera epidemia de esta generación que les cuesta, se creen que son los más sabiondos, que saben más que todos, que vuelan más que el viento, pero no son capaces de destetarse de los papás y los papás los tienen que soportar en su casa hasta muy entrada la adultez. Eso es lo que se llama el chiste es colombiano porque viene de un comercial colombiano.
por si alguna persona no lo escucha y no es lo escucha y no es de Colombia, pero aquí en Colombia les decimos los hijos bombril, que el hijo bombril es el que dura y dura y dura, y pues nada, que se va de la casa. Otro ejemplo de inmadurez emocional, tener una idea y voltear a mirar si tiene dinero en la cuenta de banco o no. Eso es un síntoma que la persona no está conectada espiritualmente. Tener una idea e inmediatamente ir a voltear si tiene o no tiene recursos y juzga su vida de acuerdo a los recursos que tiene en el momento presente. ¿Por qué? Porque la persona no puede dimensionar que por qué no pueden llegar personas a querer trabajar con la idea. También a veces es un síntoma de egoísmo y el egoísmo es inmadurez emocional. Muchas personas que les pasa que tienen una idea y creen que solitos la van a llegar, la van a llevar a cabo, que no necesitan ayuda de nadie. Entonces, es una idea que no genera ningún tipo de atractivo en los demás. Cuando una idea es atractiva, las personas quieren llegar a interactuar con la idea. Entonces, la idea ya no es mía únicamente, ya es de todos y todos de alguna manera aportamos a la idea. Incluso personas de manera inusitada aportan a la idea desde lo ilegal. Por ejemplo, las personas que piratean cosas, piratean ropa, piratean zapatos, piratean, copian, hacen copias, de alguna manera también quieren interactuar con la idea desde el lugar donde están. Lógicamente, si esas personas tuvieran acceso a hablar con el jefe de Adidas o con el jefe de Nike, dejarían de copiar y entrarían al juego de trabajar con la idea. Si la persona estima que su idea está relacionada con sus recursos del presente, es porque todavía está inmaduro. Las ideas no dependen de los recursos. No, no hay que hacer ese análisis eh, de lo que quiero y con lo que tengo. Porque eso es similar a los niños que si la mamá no les da seno, no se les ocurre buscar comida. Si el papá no le está poniendo la comida en la boca, no se le ocurre ir a buscar de comer. No se le ocurre ir a cocinar un huevo, no se le ocurre hacer un arroz. Y hay hijos que son así, que si el papá no les está llevando prácticamente a la mesa, no tienen iniciativa alguna. Y eso mismo es un intelecto que se replica en la vida. Es cuando uno tiene un proyecto, pero si no le dan todo en bandeja de plata, si no le están ofreciendo los 100 millones para la idea, si no le están ofreciendo los socios, si no le están ofreciendo la planta de producción, entonces se frena. Así llegan muchos hijos, como se dijo anteriormente, dependiendo de sus padres en la adultez. Y aquí es donde está el otro punto, que el enojo actual de los padres con sus hijos adultos deriva también de su impotencia de ver que sus hijos no están emocionalmente enteros. Porque el padre, ¿qué conciencia tiene? El padre tiene la conciencia de que ya no es un hombre o una mujer joven, de que ya están entrando a la última recta de su vida y no están tranquilos de ver que sus hijos son hijos dependientes, de que son hijos que si el papá no les da, ellos no se les ocurre conseguir o no tienen la inventiva, la fuerza, el empuje para conseguir. Eh, Ahora, cuando el niño madura intelectualmente, vamos al otro lado. Un niño que madura intelectualmente, su intelecto se expande y puede comprender entre lo deseable y lo no deseable ya desde un espectro mucho más amplio. Y esto significa cuando una persona expande su intelecto y ve la vida con un espectro amplio de posibilidades, significa que puede ver las consecuencias de sus actos en un largo plazo. No está viviendo de qué comí hoy o de qué hay, mamá, ¿qué preparaste? Sino ya es una persona que está pensando qué va a comer de aquí a 10 años. Cuando un bebé toma seno, por ejemplo, el bebé que toma seno está en su zona de confort, porque pues está en el regazo de su madre, tiene calor, el calor corporal de su madre, y pues tiene el alimento que él quiera. Y si se ensucia, pues la mamá lo limpia. Y aunque desee moverse a buscar comida solo, el bebé sabe que ir a buscar eso implica soltar el seno. Eso es lo primero que hay que empezar a traspolar del mundo, del ejemplo del bebé a la vida diaria. Si el bebé
se arriesga a ir por más, lo primero que tiene que hacer es soltar el seno. Ahora, ¿qué pasa si suelta el seno? Lo primero que va a pensar es que va a empezar a tener hambre. ¿Y qué va a hacer sin el seno? Lo primero que empieza, el primer pensamiento es, mañana voy a tener hambre, ¿y qué voy a hacer? Y esto les pasa a muchas personas que, por ejemplo, odian a su trabajo, odian a su familia, pero no los dejan por dependencia a ellos. O sea, está bien y sería, digamos, una emoción directamente honesta odiar a los padres, odiar el trabajo, pero hacer algo al respecto. La persona odia el trabajo, listo, lo deja, chao, se acabó ese trabajo y a lo que sigue. La persona odia a sus padres, listo, se va a vivir solo, así pase las duras y las maduras. La vida sigue. Pero el punto es que a muchas personas tienen ese cortocircuito en su vida, que odian ciertas cosas de su vida, pero no son capaces de cortar con eso, no son capaces de decir ya, hasta aquí. Y en eso se les pasan los años, se les puede pasar la juventud, la mejor etapa de su vida y cuando ya llegan a viejos se dan cuenta de lo que han desperdiciado. El intelecto bebé entonces es consciente que de que si, digamos, suelta la teta, es posible que pase varios días de hambre, pero a cambio de esa hambre va a poder más adelante comer lo que quiera y no solo lo que la teta le da. Este ejemplo de soltar la teta es muy actual acerca de los estados totalitarios que le venden a la gente supuestos estados de bienestar, derechos y entre comillas, le garantizan que el Estado los va a mantener, que el Estado les va a dar todo. Y la gente va y vende su libertad a cambio de una caja mensual de mercado básico y un subsidio. Hay gente que es así. Hay gente que es como un bebé que con lo que la teta le dé, con eso se acomodan y con eso se conforman. Y hay países que son países bebé, países que creen que como los bebés todo es un derecho y creen como bebés que si quieren algo, la idea es salir a llorar. ¿Y salir a llorar qué es? Salir a marchar. Y creen que todo se soluciona marchando y gritando en la calle. El mayor daño del socialismo es ese, que él reduce a las personas maduras a bebés que creen que todo se resuelve llorando y exigiendo todo como si fuera un derecho. El estado de lactancia es una zona de confort en el cual sabe que cuando le dé hambre va a tener ese recurso. O sea, conformarse que mientras tenga con que, mientras el Estado me dé frijoles y leche en polvo, ya, con eso o mi familia o lo que sea, ya con eso me conformo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el intelecto maduro y el intelecto de lactancia? O sea, ¿qué es lo que diferencia a una persona que tiene intelecto de lactante a una persona que tiene un intelecto maduro? El intelecto de lactante mide desde la relación hambre, no hambre, duele, no duele. ¿Por qué? Volvemos al ejemplo del bebé o de un niño. Digamos que a un niño le ofrecen que nunca se va a enfermar y que nunca va a sentir los dolores de una gripa o de lo que sea, pero que a cambio se tiene que dejar poner una inyección. El niño le ofrecen dolor y no va a querer dolor. A un hombre maduro le dicen lo mismo. Aquí hay una jeringa, lo voy a inyectar y esto va a ser una vacuna para que usted no se enferme de alguna situación. El hombre maduro sabe que le va a doler, pero que a la final ese dolor vale la pena porque va a quedar inmune a los virus. Eso es un intelecto maduro. Un intelecto maduro acepta el dolor como parte de la vida y como parte del proceso de crecer y de mejorar. Una persona que tiene intelecto maduro acepta el dolor, no le huye. Una persona que tiene un intelecto bebé, lo único que quiere es que deje de doler. Es lo único que le preocupa, que le está doliendo y que no quiere que le duela más, que le quiten el dolor. Por ejemplo, si uno hiciera retrospectiva familiar, los intelectos maduros son aquellos como las de los abuelos de muchos de nosotros que trabajaron y sufrieron, no por ellos, sufrieron para que sus nietos tuvieran una vida mejor. Se sacrificaron, fue por sus nietos.
y por ello hicieron los trabajos que uno ni se imagina, para que nosotros, estas generaciones, tengamos una vida mejor que la que tuvieron nuestros abuelos. Ahora, quien tiene una conciencia en el árbol del conocimiento del bien y del mal, si le duele, se escapa. Y eso es lo peor, porque una persona que escapa del dolor, a la final termina sufriendo 2, 3, 4 veces más que si aceptara el dolor por un tiempo corto a cambio de una vida mejor. La paradoja es que como no quieren el dolor, como lo que quieren es que no les duela, más dolor les llega. Esa es la paradoja de estar conectado al árbol del conocimiento del bien y del mal. Tenerle miedo al dolor, huirle al dolor, y a pesar de eso, más dolor les llega, se les repite el escenario una y otra vez y sufren, y hay gente que puede pasar décadas sufriendo por lo mismo, que ni siquiera cambian el motivo del sufrimiento, sino es la misma situación. Dice Lari, Dios siempre bendice a los líderes de cada generación, con la sabiduría concordante y refinamiento colectivo de esa generación. Es por eso que cuando el pueblo de Israel transgredió las leyes a través del becerro de oro, hicieron que Moshe, su líder, regresara al estado fetal de conciencia. Por eso Moshe en esta porción no va a entrar a la tierra de Israel. Moshe perdió su avance, por así decirlo, por culpa del pueblo. Entonces, ya entendemos una cosa más de por qué Moshe no entró a la tierra de Israel. Porque fue el pueblo el que se degradó. Y al degradarse, pues ustedes ya, los que han escuchado mis comentarios anteriores y los que estudian Torah, Kabbalah, los que llevan el proceso, saben que el pueblo, si algo hizo durante 40 años en el desierto fue quejarse por todo y por nada. Y cometieron el becerro de oro, y cometieron lo de los espías, y se unieron a Korah, mejor dicho, las hicieron todas completicas. Entonces ahora llega el momento en el que ese pueblo no merece un líder tan grande, merece un líder más chiquitico, más a su nivel. Y eso es lo que pasa con la gente que se queja de los políticos. Somos nosotros, el pueblo, los que se lo hacemos mal a ellos. O sea, cuando un político es malo es porque nosotros somos malos y no solamente somos malos, le hemos hecho mal a los políticos. Y a veces nosotros creemos que es el político el que nos hace mal a nosotros. Yo quiero contar una historia de la historia nuestra, de la historia de esta tierra, caballero, y dice así, un pedacito de la historia nuestra. En Colombia, en los años 80, hasta los años 80 pueda que hubiera habido cierta corrupción en la política. Nadie va a decir que no, porque no falta el historiador. Pero hasta los años 80, Colombia era un país más o menos normal. De los 80 para acá, Colombia tuvo un punto de quiebre del cual no ha regresado. En Colombia, en los años 80, ¿quién corrompió a la clase política? Porque hasta el momento el político, pues bueno, hacía carrera, salían de presidente, se iban, pero el estado de bienestar era mejor para todos, no era como ahora. Resulta que llegaron unos señores llamados los narcotraficantes, y esos narcotraficantes, para poder tener su estado pequeñito en cada una de sus regiones, llámese cartel de Medellín, cartel de Cali, lo que sea, ellos infiltraron el gobierno y empezaron a meter dinero del narcotráfico en la política. Y hubo un evento que cambió la historia de Colombia para siempre, que fue la toma del Palacio de Justicia. Unos tipos supuestamente revolucionarios, supuestamente con buenas intenciones, financiados por el narcotráfico, entraron a sangre y fuego al Palacio de Justicia y mataron a un montón de magistrados, de jueces. No es una cuestión totalmente resuelta aún en nuestro tiempo, pero presumiblemente por borrar expedientes en contra de los narcotraficantes para que no hubiera cómo juzgarlos. Porque en esa época se estaba empezando a hablar del tema de la extradición y los narcotraficantes no querían ser extraditados. ¿De dónde salieron los narcotraficantes? Los narcotraficantes no salieron de un ovni, no llegaron en una nave espacial a colonizarnos y a volverlo todo al revés. Los narcotraficantes salieron del pueblo, son el pueblo mismo.
en esa época y en esta época. ¿Por qué hubo bonanza económica? Porque había plata del narcotráfico y todavía la hay. De hecho, muchos economistas dicen que esta es una economía falsa que no produce nada, la colombiana, que la economía colombiana netamente es una economía que se sostiene con el narcotráfico. Y queremos un presidente noble, honorable, bueno, etcétera, etcétera. ¿Quién busca votar por políticos que prometan regalos? El pueblo. ¿Quién soborna al policía para no recibir multas? El pueblo. ¿Quién se salta las normas y evade los impuestos? El pueblo. ¿Quién roba la contraseña del Wi-Fi? ¿Quién se roba la electricidad de los postes de luz? ¿Quién está constantemente haciendo trampa? El pueblo. ¿Quién recibe 50.000 pesos y un tamal por un voto? El pueblo. Literalmente es una locura querer ser presidente de un país como este. O sea, yo no sé qué estaría pensando el presidente actual para meterse en esto, dirigir esta clase de personas que somos, lamentablemente. ¿Quién usa el sindicalismo como plataforma para robar? El pueblo. Hay muchas historias, de hecho, de pequeño yo las vi, de cómo los sindicalistas se saqueaban los hospitales, literalmente saqueados. Y entonces ahorita nos sorprende que haya un sistema de salud ineficiente. Oh, sorpresa. Salió de la nada. No, es algo que en este país la cultura de la trampa, la cultura del atajo, la cultura del robo, nació de las entrañas del pueblo y llegó a los políticos. Y, por ende, lo que le pasa a los intelectos del presidente es culpa de la gente. Como este pueblo es un pueblo inmaduro, es un pueblo que se comporta como un bebé, pues tenemos un presidente inmaduro, un presidente que ganó una elección tocando guitarra y haciendo la 21 con un balón de fútbol, porque eso es lo que somos. No hay que echarle la culpa a nadie más. Y esto es lo que le pasaba al pueblo de Israel cuando Moshe pues se retiró, pues Moshe era demasiado grande para manejar esta gente. Tenían que tener un líder a su estatura, mucho más abajo. Continúo. Cuando Serampim atraviesa el estado fetal en Binah, la cual también es llamada Yovel, es por eso que las iniciales de las palabras, dice aquí, y Hashem se enojó conmigo por ustedes. Volvemos a la primera frase, o sea, al inicio de la parashá, cuando Moshe le dice, y Hashem se enojó conmigo por ustedes. Las iniciales de esta palabra en hebreo escriben la palabra Yovel. La palabra Yovel, que significa año del jubileo, es el año 50. Eso creo que lo vimos en alguna parashá pasada, no recuerdo en cuál, pero vimos que hay 7 ciclos de 7 años, que son 49 años, y un año de gracia en el pueblo judío. Y ese año de gracia es el año 50, donde todo vuelve a su normalidad como al comienzo. O sea, si una persona era pobre, recupera sus riquezas. Si una persona tenía deudas, se le perdonan las riquezas. El año del jubileo. Y aquí nos está diciendo que el estado fetal en Bina se equipara al Yovel y el estado Yovel se equipara a los 50 portones de Bina. Es decir, Moshe en los últimos días de su vida no murió. Él fue simplemente reinsertado en Bina. Eso es lo que nos está diciendo el Ari. Bina es el hogar de las 50 puertas de misericordia. Es donde las ideas existen solo en estado potencial, como se dijo al comienzo de estos comentarios, que cuando una idea nace allá arriba y allá arriba es perfección. Pues Moshe era perfección encarnada en este mundo. Y como el pueblo no dio la talla para tener un líder como Moshe, Moshe fue reabsorbido al mundo ideal, al mundo de los 50 portones de misericordia. Lo que recibió el pueblo fue un decreto en el cual se iban a tener que ganar la tierra prometida. Perdieron el derecho a recibirla y de paso perdieron el derecho de tener un buen líder como Moshe. También, digamos, podemos entender esto que está planteando acá Larí, desde el Shir Hashirim, el cantar de los cantares. Hay una parte en el Shir Hashirim que dice, mi amado descendió al jardín, al sembradío de las especias, para buscar entre ellas y sacar los lirios. Lo que nos interesa de este extracto es la última parte, donde dice,
para buscar entre ellos y sacar los lirios. Que si nosotros tomáramos las iniciales en hebreo de esta última frase sería Lamed, Bet, Bab y Shin. Y las iniciales escriben la palabra lebush, que lebush traduce ropa o atuendo. Ya sabemos, em, las personas que estudiamos Torah y Kabbalah, que cuando el Creador se enoja con Israel, se lleva a los sadiquim de esta generación. O sea, los sadiquim son los justos, la gente que tiene mayor pureza y mayor conexión con la divinidad. Cuando ve el Creador que el pueblo no merece esos sadiquim, se los lleva, se los de vuelta al mundo celestial. Y eso es lo que nos está diciendo el Cantar de los Cantares cuando dice que mi amado descendió al jardín a buscar entre ellos y a sacar a los lirios. Los lirios son los adikim y se los lleva. Y cuando se los lleva, estos adikim se transforman en un ropaje que Hashem usa. Y esta es la explicación a por qué cuando un pueblo no deriva crecimiento como sociedad, una señal de que un pueblo está mal como sociedad es que mueren sadikim. Cuando uno necesita más pruebas de que esto está más corrupto que nunca, es porque mueren sadikim. Ahorita con este tema del COVID han muerto muchos grandes jajam, muchos grandes almas estudiantes de Torah. Esta semana murió la esposa del Rav Berg, del fundador del Centro de Kabbalah, y eso nos tiene que preocupar, porque que se mueran las almas grandes es un gran peligro para la humanidad. ¿Por qué? Porque la labor de un sadik, la labor de un hombre justo, es bloquear los juicios. O sea, por eso es que muchas veces en la Torá, Hashem ya dice, quien lee la historia literal, Hashem se puso bravo con el pueblo, está muy berraco y los va a matar a todos. Y entonces Moshe se atraviesa y dice, no, no los vas a matar, no los vas a matar a todos, me matas a mí con ellos. Y entonces Hashem como que se calma y ya no, entonces no los mato. Esa es una historia un poquito infantil. La explicación es que cuando hay mucho juicio descendiendo al mundo, los adikim son los que detienen ese juicio, son los que detienen esas oleadas de karma o de destrucción que el mundo mismo se ha ganado a pulso. Por eso, en la Torah siempre muestran a Moshe defendiendo al pueblo delante de Hashem. Ahora, cuando la gente no quiere aprender de los adikim de su generación, debe aprender del juicio. O sea, nosotros vamos a aprender. Nosotros escogemos si aprendemos contando piedritas o aprendemos a pedradas. Pero pues en este momento, como lo que está pasando en el mundo es muy claro, que la humanidad ha elegido aprender a pedradas. Porque esta es una historia que se cuenta solamente como entre comunidades judías. Venezuela no se fue a la quiebra por unos tipos socialistas, eso tampoco es tan cierto, porque Venezuela era un país petrolero y mal que bien ellos tenían recursos para mantener ese estado de bienestar que ellos tenían en ese momento cuando Chávez. Lo que cuentan las comunidades judías es que el ejército venezolano ya infiltrado con comunistas empezaron a perseguir a las comunidades judías de Caracas y los sacaron de Venezuela. Para muchas personas, cualquier persona puede entrar a YouTube y buscar en el momento en que Chávez en televisión nacional maldice al pueblo de Israel. Y él dice que lo maldice, Hasbe Shalom Barminan lo aleino, desde sus entrañas. Y llegó una enfermedad y lo mató desde sus entrañas. El tema acá que va, a que la parte que la gente no sabe es que cuando terminó la transmisión televisiva, Chávez se dio cuenta del error que cometió al haber maldecido al pueblo de Israel. Entonces él va a la comunidad judía de Caracas y les pide perdón. Los rabinos de la comunidad de Caracas le dicen, sí, listo, nosotros lo perdonamos, no hay ningún lío, pero como usted nos maldijo públicamente, se tiene que retractar públicamente. Y eso fue lo que Chávez no quiso hacer.
no quiso públicamente decir el error que habían cometido. ¿El tema cuál fue? Que los judíos que habían en Venezuela, pueda que todavía hayan algunos, pero la gran mayoría agarró para Miami, agarró para Europa, se fueron de allá y Venezuela se quedó sin quien la proteja espiritualmente. Además de que esta gente que trabaja por el ala socialista está muy emparentada con la brujería. Tienen muchos brujos a su alrededor, brujos traídos muchos de Cuba. Entonces, pues, se mezcló una cosa con la otra, aparte de que sacaron a los judíos de Venezuela, hicieron idolatría y transgresión a través de la brujería. El resultado está ahí al frente. Venezuela es un país prácticamente fallido y con el 96% de la gente en pobreza. El 4% me imagino que deben ser el presidente Diosdado Cabello y algunos otros más, los que no son pobres, pero Venezuela en sí pasar de ser un país petrolero a ser tierra arrasada. ¿Por qué? Porque se fueron los adikim que estaban protegiendo a Venezuela. A diferencia nuestra, un maestro espiritual no baja al mundo por ticún propio. Un maestro espiritual baja a ayudar. Pero ¿qué pasa si la gente no se quiere dejar ayudar? Pues obtiene también lo que merece. Un pueblo que no se deja ayudar obtiene líderes inmaduros. Y eso es lo que más, de alguna manera, le conviene al pueblo. Por eso el Ari dice, cuando dice Hashem se enojó conmigo, se debe entender Hashem se embarazó de mí. De hecho, en la Torá no se menciona la muerte de Moshe, como se dijo al comienzo, solo que ascendió y desapareció. En Israel hay una tumba para Abraham, para Isaac, para Jacob, para Yosef, pero no para Moshe. O sea, tenemos tumbas de los patriarcas, pero no de Moshe. Moshe, si lo queremos ver así, tipo ciencia ficción, fue abducido y reabsorbido por el sistema de los mundos superiores. Y eso fue lo que pasó con Moshe. Esa es la historia y aquí digamos que esta es la primera señal de que la historia de Moshe con su pueblo estaba terminando. Continúo con esto que dice aquí. Hay 12 meses en el año que están representados por la letra Bab, deletreada, que da 12. Yo creo que ustedes se acuerdan, las personas que han escuchado los comentarios anteriores, que el nombre de Yud He Vav He se deletrea de manera diferente en cada uno de los mundos y da un valor diferente. Por ejemplo, en Jochma, el nombre de Hashem da 72, en Binah da 63, en Seirampim da 45 y en Malhut da 52. Ahora, de todos estos deletreos hay solamente, o sea, la letra Bab del nombre Yud He Vav He solamente se puede deletrear de dos maneras. O sea, se abre o como una Bab que da 12 o como una Bab que da 13. La Bab que da 12 es Bab Bab. La Bab que da 13 es Bab Aleph Bab. Porque Bab en gematría equivale a 6. Entonces, Bab Bab, 6 más 6 igual a 12. Y Bab Aleph Bab, 6 más 6, 12 más 1 da 13. Y dice aquí, hay años de 13 meses en el calendario judío, que se les considera años bisiestos, que equivalen a un año embarazado, se le dice así. Año bisiesto en hebreo se dice meuberet, y la palabra meuberet significa embarazado. O sea, aquí nos está dando la señal directa de que Moshe se embarazó de Hashem, se embarazó de Moshe. El mes adicional que se agrega cuando hay año bisiesto en el calendario judío es el mes de Adar, que fue agregado en honor a Moshe. ¿Por qué? Porque Moshe desapareció de este plano en un año Meuberet, en el mes de Adar. O sea, fue en un año bisiesto judío, en el mes de Adar, que Moshe desapareció de este mundo. Ahora, otro tema. La palabra Bet Hanan da como valor 515. Ya vimos que digamos, la traducción más aproximada es y le supliqué. Hay que tener presente que vamos para el mes de Virgo, o sea, ahorita estamos en el mes de Leo y vamos para el mes de Virgo.
En el mes de Virgo hay un evento que se llama Rosh Hodesh Elul. De hecho, el mes para Virgo se llama Elul en el calendario hebreo. Resulta que el primer día de Elul, que se llama Rosh Hodesh Elul, es el día que subió Moshe a buscar las segundas tablas al monte Sinai. Pasaron 40 días. Cuando bajó con las tablas, con las segundas tablas, era Yom Kippur. O sea, la fiesta de Yom Kippur es eso. Y entre el Rosh Hashanah, perdón, entre el Rosh Hodesh Elul y Yom Kippur, hay una fiesta universal que se llama Rosh Hashanah, que es el signo de Libra, el primer día de Libra. Que en Rosh Hashanah se celebra prácticamente el año nuevo de toda la creación. No solo es el cumpleaños de Adán, sino que en Rosh Hodesh del signo de Libra, Tishrei, es el día que también fue la atadura de Isaac. O sea, cuando Abraham sube a Isaac para sacrificarlo y que al final no lo sacrifica, eso fue el primer día del signo de Libra. Yom Kippur empezó a ser Yom Kippur el día que Moshe trajo la segunda Torah. Ahora, es importante entender que lo que una persona desea precipitar para su vida en el año siguiente no empieza en Rosh Hashanah. Mucha gente cree que en Rosh Hashanah es cuando va a programar todo el año, que llegó el mes de Libra con su alegría, mes de parranda y animación. Entonces vamos a programar un año lleno de bendición. En Yom Kippur tampoco. Es en la noche de Rosh Hodesh Elul. ¿Por qué? Porque es el día que simboliza el día que Moshe fue por las segundas tablas. Lo más importante para poder llegar a un buen Rosh Hashanah es un muy buen Rosh Hodesh Elul, porque es tan poderoso que algunos cabalistas expertos van al sueño a dormir y programan el sueño para que sea la semilla del año. O sea, la persona que quiera un año espectacular, en Rosh Hodesh Elul tiene que poner la semilla. Pero bueno, continúo con lo del Ari. El valor numérico de Bat Hanan es 515. Y como ya sabemos, hay un ángel que se encarga de elevar las plegarias de la gente hasta el cielo. El viaje de este ángel le tarda 500 años. Y como la elevación de plegarias se hace a través del nombre Yud-He, que da como valor 15, 500 más 15 da 515, que es igual a la palabra Bat Hanan. Dice a nivel Kabbalah que Moshe le hizo 515 plegarias a Hashem para que lo dejara entrar a la tierra prometida. O sea, no fue como solamente, por favor, sino 515 plegarias. Y cuando ya fue la plegaria número 515, Hashem le dijo, no, y basta, ya no me pidas más este asunto. La palabra Bet Hanan denota los 500 años que tarda una plegaria en llegar. Un misterio de la plegaria es ese. Quien pide y pide, le puede llegar en otra encarnación. Quien sale a buscar, en 40 días va a tener respuesta a lo que pide. Todo está conectado con tener un intelecto maduro. El que tiene el intelecto maduro no está esperando a que le den. El intelecto maduro sale a buscar y el que sale a buscar encuentra. Hashem le pone en el camino las cosas. El que solo pide y pide le toca conformarse solo con pedir. Pero esto es más complejo, no se puede abordar en unos comentarios de una hora. Más adelante, si Hashem lo permite, se hará unos audios referentes al poder de la oración y cómo se debe orar y qué intenciones se deben tener al orar. O sea, es complejo, o sea, no lo estoy dejando como un ejemplo, pero no es la última palabra frente a esto. Porque mucha gente dirá, entonces yo para qué rezo. No, sí, hay que hacerlo, pero esto no se va a abordar en estos comentarios. Los cabalistas dicen que el propósito de las altas fiestas, entiéndase, Rosh Hashanah, Yom Kippur, es limpiar los huesos. Cada que una persona está dispuesta a empujar la barrera de sus limitaciones, cada que una persona se esfuerza más allá de sus capacidades, todo eso queda grabado en sus huesos, principalmente en su médula, en la columna vertebral. La fuerza astral va quedando impregnada en los huesos. Los huesos son el fundamento del cuerpo.
Los huesos son lo que le da estructura al cuerpo y tienen muchos misterios que no todos se van a abordar en esta porción del Zohar, de la Torah, pero sí se puede decir que las acciones de una persona quedan grabadas en sus huesos. Esto tiene un objetivo, y es que al quedar grabado en el hueso, la siguiente vez que la persona intente hacer lo mismo, le será más fácil hacerlo, porque ya tiene una memoria en su cuerpo de lo que hizo. O sea, es como el que, digamos, no entiende matemáticas, pero se esfuerza más allá de sus límites y entiende, y ya hace el primer caso de factorización y entiende más fácil el segundo. Hace el segundo, ya entiende para hacer el tercero. Y así sucesivamente es que nace un ingeniero, superándose a sí mismo y dejando grabado en su cuerpo una memoria del esfuerzo que hizo. Esto funciona para bien o para mal. Por ejemplo, como se dijo anteriormente, la matemática es un ejemplo. Otro ejemplo, una persona que es tímida. Cuando una persona que es tímida rompe con la timidez, una vez que lo hace, la siguiente vez va a ser más fácil. Queda un mensaje en las células de su cuerpo que le hacen saber a la persona que sí es capaz de hablar de hablar con los demás, de no tener timidez. No es una creencia, es un saber lo que el cuerpo empieza a tener dentro de sí mismo. Pero también es lo mismo para las acciones negativas. El que roba o mata por primera vez, pueda que la primera vez le dé susto, impacto, pero la siguiente vez le será más fácil porque ya se da cuenta que pues robó o mató y no pasó nada o no tuvo algún tipo de consecuencia inmediata. Y pues eso es, digamos, el mundo. Países enteros que se habitúan a robar y lo ven como algo normal, como algo cultural. Pero eso queda grabado en los huesos de todo un colectivo, por así decirlo. Y por eso un país como Colombia roba desde el que vende limones hasta el presidente. Y el que se ofende con los políticos se ofende es porque no tiene ese puesto para poder él robar en lugar del presidente. En la psicología se trata este tema y se habla de umbrales del bien y del mal, que hay un umbral y que un criminal es criminal en la medida en que ha cruzado ese umbral. O sea, cruzar el umbral del mal es perder la noción del dolor ajeno, es perder la noción de la culpa, es tener esa experiencia y acostumbrarse a hacer el mal a los demás. El Zohar dice que hay una entidad que desciende donde la persona, por ejemplo, digamos que alguien está robando. En ese momento hay una entidad que desciende hacia la persona que está robando y que esa entidad graba secuencias de letras en los huesos de la persona. Algo así como las personas que son como expertas en Internet, como las cookies de una página web, que las cookies son un montón de archivos que se descargan en el computador que hacen más rápido que una página abra, porque los archivos la abren pues prácticamente por autorun, la abren inmediatamente. Un ejemplo de cookies es cuando una persona, por ejemplo, abre su Facebook y no tiene que meter el usuario y la contraseña, sino que ya está la cookie ahí y entonces solo le abre el Facebook y ya. Este ejemplo lo quise dar porque cambiar la vida de una persona es formatear el disco duro y borrar todas esas cookies, todos esos archivos basura que la persona ejecuta en autorun, porque muchos comportamientos del ser humano ya son inconscientes, ya son comportamientos que simplemente salen por sí solos, se volvieron tan habituales que ya la persona ni los controla. Para eso es que nos tenemos que preparar para Rosh Hashanah y Yom Kippur, para formatear nuestro disco duro. Ahora, sí hay una parte del ser humano que es muy, muy difícil de formatear, que toma un poquito más de tiempo, y esta está ligada a la etapa de la lactancia de la persona. Yo y mi ejemplo de la lactancia. ¿Qué significa esto? Que la persona cuando tiene intelectos inmaduros, la persona cree que toma decisiones y no es así. O sea, cuando una persona no tiene madurez emocional, lo que toma las decisiones en la persona son sus padres o su educación o lo que le dijeron en los primeros 13 años de vida. Todo lo que condiciona la forma de pensar de una persona. O sea, ahí es donde uno dice, la gente cree que actúa o que piensa por sí misma y no.
Lo único que están haciendo es repitiendo todos los patrones que le inculcaron y que le metieron en el cerebro desde que nació hasta que empezó su adolescencia. Y de ahí para adelante es repetir. Eso se trata mucho más a profundidad en cursos de reencarnación, donde vemos que inclusive nosotros elegimos a nuestros padres, nosotros elegimos nuestro signo zodiacal, todo lo elegimos. Y nuestra misión es esa, superar ese paquete de dificultad que le pusimos a nuestro propio videojuego. Otro tema, que en esta porción aparece una de las plegarias más conocidas por todas las personas que hacen plegarias, que es el Shema Israel. El Shema Israel literalmente relata la declaración de unidad y adhesión de la persona al árbol de la vida. Entonces la persona dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejat. Lo que está diciendo la persona cuando dice Ejat, Ejat es una palabra que significa unidad. Dios es uno. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que hace el Shema Israel está declarando que su Dios es unidad. ¿Unidad entre qué? Entre emanación, creación, formación y manifestación. La diferencia fundamental entre un cabalista y un hombre del común es justamente esta, que ante las diversas situaciones de la vida, el hombre del común solo es afín a lo que le gusta. Entonces no está generando unidad. Por eso las personas juzgan según si me cae bien o si me cae mal. ¿Y por qué a uno le cae bien otra persona? Porque esa persona a la final es igual a uno, o sea, es un espejo. O sea, uno solamente busca lo que es afín con uno. Y entonces dice, ay, tan buena persona me cae bien. No, es simplemente está repitiendo lo que tú quieres escuchar. Es un replicador, es un validador. Pero las personas no son ni malas ni buenas. Las personas que piensan como tú, esos están bien, así estén equivocados. Y los otros están para ti equivocados, aunque tengan razón. Uno de los grandes culpables de que este fenómeno se haya exacerbado son las propias redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales, llámenle como quieran, han generado una tamización de la población, la han tamizado según sus gustos, afinidades. Entonces, ¿eso generó qué? Polarización, porque todos los que piensan de una forma están agrupados en un grupo. Todos los que piensan de la otra forma están agrupados en otro grupo. Y la red social se encarga de proveer la información que a la persona le guste y le pueda dar me gusta, me encanta, me importa, todo este tipo de cosas. Los motores inteligentes de las redes sociales ponen frente a las personas lo que les son afines. Y ese es el pensamiento muchas veces de la sociedad, que no somos capaces como sociedad, por ejemplo, vuelvo al caso de la política, idolatran políticos y no son capaces de ver que esos políticos tienen errores, tienen defectos. Y si los tienen, los justifican. O sea, si el político que a mí me cae bien roba, le perdono que robe. Si el político que me cae bien toma drogas, le perdono que tome drogas. Y así con todo. En cambio, al político que me cae mal, a ese sí lo juzgo, mejor dicho, al milímetro. Con el mínimo mínimo que haga mal, ya mejor dicho es lo peor. Un estudiante de Torah, por eso, cuando recita el Shema, se aparta de las naciones. Por ende, no puede funcionar en el mundo con esto de me caes bien, me caes mal. No es ver al que me cae mal, es ver de dónde se generó, se formó y se materializó esa persona. Yo no puedo ver una persona simplemente me cayó mal fulano de tal. Tengo que ver con ojos espirituales por qué esa persona es así, de dónde salió así, de dónde se formó, cuáles son sus padres, cuál es su infancia, en qué entorno social creció, qué, qué facilidades o dificultades tuvo en la vida. Pero uno solamente juzga es lo más inmediato que es la fachada de la persona. Y eso es lo que tiene enferma la sociedad, que literalmente estamos como sociedad defendiendo unos tipos que lo único que les interesa es llegar a robar al poder, a robar, no les interesa nada más. Y el político entiende completamente el juego y sabe que lo que tiene que hacer es administrar intelectos inmaduros de un poco de gente.
por un lado o por el otro. Esto no es que sea de derecha o sea de izquierda, todos son igual de malos. Hay gente, por ejemplo, vuelvo al caso de mi país porque es en mi país. Yo no puedo hablar de un país que no sea el mío. Los que piensan que un país como Colombia es un paraíso, que es grandioso y que es maravilloso, seguramente piensan eso porque es grandioso y maravilloso para ellos, únicamente. Y luego, si hay personas que tengan necesidades, les da igual. Incluso hay gente que dice, el pobre es pobre porque quiere. Lo quieren todo regalado. Trabajen, vagos. Todas esas frases tan despectivas para referirse a las personas. Y luego está el otro lado de la sociedad. Los que piensan que Colombia es un basurero y tienen un montón de epítetos despectivos contra Colombia, solo por odio a los que sí tienen lo que ellos no tienen. Y ese odio luego lo capitalizan esos falsos mesías de las luchas de clases. Entonces llega el falso mesías y con hablarles bonito y con decirles que los va a sacar de la inmunda y que les va a dar, mejor dicho, hasta lo del desayuno, entonces ya con eso, mejor dicho, van a muerte con su mesías. Y ambos bandos están mal porque está muy mal el que se aprovecha de su posición dominante y no le interesa el dolor ajeno, como el que no es capaz de reconocer el mérito que tiene el que trabajó lo que tiene. Entonces al final somos colombianos contra colombianos. Nos estamos literalmente matando entre nosotros. Y en ambos bandos lo que surge es un egoísmo total, porque el que tiene no quiere que le quiten. Y el que no quiere, el que no tiene, quiere es que el que tiene le quiten. Por eso, vuelvo al caso de Venezuela, allá eran felices los del partido chavista viendo cómo expropiaban a los demás. Expropiese, no, eso era, mejor dicho, la fiesta más grande, el hecho de expropiar, porque les daba literalmente placer que el que tenía algo lo perdiera. Y el envidioso es eso, el envidioso no envidia lo que tú tienes, quiere que pierdas lo que tú tienes. Y por eso las personas miden al mundo con reglas distintas y justifican que el político que les cae bien robe o incluso mate, no les importa porque me cae bien. Y al que no nos gusta lo medimos con absoluto rigor, nos vamos a lo mínimo. Ahora, ¿qué dice Shema Israel? Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Echad significa uno. ¿Qué significa eso? Que es poder ver todo como uno. ¿Qué significa poder ver todo como uno? Por ejemplo, digamos que hubo unas elecciones y ganó el político que no me gusta. Una persona con intelectos maduros debería llegar a decir, listo, hoy no me tocó ganar, pero ganaron aquellos que también son como yo. Eso debería ser una persona con un intelecto maduro, pero no maduro el de Venezuela, no, maduro de madurez. Eh, Hay que tener en cuenta eso, que lo que está pasando en nuestra sociedad es un llamado de atención a que si las personas que tienen más no se dan cuenta que el otro país también existe, el otro país tarde o temprano va a llegar y posiblemente les haga sentir lo que significa ser pobre y lo que significa vivir con menos de 5.000 pesos al día y lo que significa ver a sus hijos con hambre y lo que significa ver que el mundo es para los demás. No nos podemos abstraer de esa realidad, pero esa realidad no la va a solucionar un político. Esa realidad la va a solucionar es el propio pueblo, cambiando de conciencia. Porque cuando el político llega es por lo suyo, el pueblo nunca le toca. Y finalmente, en esta porción también aparecen los 10 enunciados. Nuevamente, los mal llamados 10 mandamientos, pero estos 10 mandamientos tienen dos pequeñas diferencias, como dirían por ahí, dos articulitos. Primero, hablemos del cuarto mandamiento. En el cuarto dice, recuerda al día de Shabbat para que lo santifiques. Pero Moshe en esta porción dice, cuiden el Shabbat, Shamor et HaShabbat, recordar o cuidar. Esto no será estudiado en esta porción. Vamos es al que ha conectado con todos los comentarios, que es este.
Dice, la primera vez que se entregó este mandamiento decía, honra a tu madre y a tu padre para que tus días sean largos en la tierra que te voy a dar. Y la segunda vez que entregó este mandamiento en esta porción dice, honra a tu padre y a tu madre de la forma que Hashem tu Dios te ordenó. Ya lo convierte en una orden. Para que tus días sean largos y para que puedas vivir en la tierra que Hashem te dará como herencia. Aquí las dos diferencias son claras. Primero dice, para que tus días sean largos en la tierra que te voy a dar. Y aquí dice, para que tus días sean largos en la tierra que Hashem te dará. O sea, no te ha dado. Y también el tema de que da un imperativo, una orden. Ahora no es para que tus días sean largos, ahora es para que puedas vivir. Entonces, dice el Likutei Torah, en la primera versión, cuando dice para que tus días sean largos, se refiere a las 6 extremidades de Zeir Anpin, las cuales son llamadas días. Hay entonces una relación entre honrar a los padres con que la emoción sea larga y de largo alcance. Una persona que honra a sus padres tiene emociones de largo alcance. Se le llama a la sefirot, en este caso vamos a llamar a la sefirot como extremidades, porque están asociadas a las 6 dimensiones del espacio, que son izquierda, derecha, adelante, atrás, arriba, abajo. Y la idea de las 6 dimensiones también está conectada con el Tzimtzum. Y también están asociadas a los 6 días de la creación, por lo tanto, a la dimensión del tiempo y el espacio. Por eso, el tiempo y el espacio se asocian a Zeir Anpin. ¿Por qué? Porque la percepción del tiempo y del espacio son relevantes para la conciencia, desde lo que siente al percibirlos. Eso es digamos, una parejita de enamorados. Si están juntos todo el día, les pareció que el día pasó en 2 horas, o sea, que el día fue muy cortico y que ya se acabó el día, porque no sintieron que pasara el tiempo en la medida de su felicidad. Si se tienen que separar una semana, esa semana les va a parecer eterna hasta que se vuelven a encontrar. O sea, si no te importa el tiempo, es porque no hay desarrollo de Seir Anpin. La emoción le da dimensión al tiempo y al espacio. La emoción le da marco conceptual también al mundo físico. El mandamiento de honrar a los padres físicos, en síntesis, incrementa el alcance de la persona en el mundo físico. Y es tanto así que en ningún otro de los mandamientos Hashem les ofrece algún tipo de premio o algún tipo de beneficio o algún tipo de recompensa, que es ofrecerle días largos. Ahora, días largos no significa tiempo, es el impacto que la persona va a tener en el mundo. Una persona que tiene una relación sanada con sus padres es una persona que tiene emociones largas, emociones de largo alcance, y por eso puede impactar a los demás positivamente. Les salen mejor las cosas, les salen mejor los proyectos, porque muchas personas tienen su vida totalmente estancada. Un gran porcentaje porque tiene muy mala relación con sus padres, porque no los honra. Y aquí se complica la vaina, porque para los hijos, los padres eran héroes cuando eran niños. Mi papá, mi mamá, mejor dicho. Pero ya cuando es un adulto, mi papá, mi mamá es lo peor. Y si alguien juzga a los padres, es justamente los hijos. Ahora, dice aquí, en la segunda versión del mandamiento se explica la verdadera razón espiritual del mandamiento. Lo que tú quieres ser en la vida depende de tu conexión espiritual. ¿Qué es la conexión espiritual? Jochma y Binah. Todo el tiempo lo hemos dicho. Que tenemos que bajar intelectos desde Jochma a Binah y bajarlos, se irán pines como un camino, por así decirlo. Pero si tú quieres algo en la vida, ese algo en la vida depende de tu conexión espiritual y conexión espiritual es igual a Jochma y Binah. Jochma y Binah es igual a ama e iba, padre y madre. Por ende, tus padres, digamos, son la representación física en este mundo de lo que tú elegiste y de tu relación con el mundo. Hashem estará en tus asuntos si honras a tus padres, así sean insoportables.
Cuando una persona le, cuando una persona le tiene bronca a sus padres, por ejemplo, la pregunta sería, ¿cuándo una persona le tiene bronca a sus padres? Respuesta, cuando todavía depende de ellos. ¿Por qué hay padres que extorsionan a sus hijos? Porque tu inmadurez lo permite. O sea, no es posible que una persona que ya tiene más de 30 años se deje afectar emocionalmente por lo que su padre o su madre le diga. Eso es válido en un niño de 5 años, de 7 años, pero en un adulto no. En un adulto ya es un síntoma de un profundo desbalance emocional. Muchas veces la función del padre o de la madre es la de ser oponentes, porque pues lo están educando a uno, porque ese concepto muchas veces absurdo de muchos hijos de que creen que sus papás son sus amigos. No, el papá es el papá y la mamá es la mamá, y toda la vida lo van a estar a uno corrigiendo. Y muchas veces cuando un hijo le hace falta mucho desarrollo, el padre se convierte en su oponente. Y por eso a veces hay muchos padres que empujan a sus hijos a todo lo contrario, a no honrarlos. Pero lo que tenemos que reflexionar es que la relación con los padres es un reflejo de la madurez emocional, de ese pin de la persona. Y el sanar la relación con los padres es la piedra fundamental para que todo lo demás en la vida funcione. ¿Por qué un hijo no perdonaría a sus padres por cosas que pasaron hace más de 20 años? ¿Cuál es el motivo de seguir teniendo rencor contra sus padres por cosas que pasaron hace décadas? Eso solamente lo hace una persona que no tiene madurez emocional, una persona que tiene inmadurez emocional, que cada que se presenta un problema le empieza a recordar a sus padres lo que le hicieron cuando chiquito, cuando adolescente, a reclamarle lo que no le dieron, etcétera, etcétera. El camino de la Kabbalah, de la Torah, para muchas personas va a funcionar es desde este primer paso fundamental, porque sanar la relación con papá y mamá es sanar la relación con Jochma y Binah, porque eso se replica en el mundo espiritual. Y eso es destrabar todo ese problema que para muchas personas se ha convertido en su propia vida. Pero si una persona sigue en conflicto con sus padres y no los perdona, si no entiende que si sus padres se equivocaron, no se equivocaron de mala fe. Los padres, nadie nace aprendiendo con el curso de padre debajo del brazo. Ser padre es algo que se aprende también por el camino. Y si un padre cometió equivocaciones fue de buena fe, es porque también es un ser humano y el ser humano se equivoca. Y muchas veces el hijo tiene que entender que antes que juzgar a sus padres, debe disfrutarlos mientras los tenga en este mundo, porque después ya no hay tiempo de llorar. Hashem les dé a todos Refuah Shelema, Parnasá, Atzlajá y una semana llena de bendiciones.